El año era 1895, y el aire de la región de Champaguat olía a tierra mojada y miedo. Los bosques del Himalaya occidental, con sus densas nieblas matutinas y sus senderos serpenteantes, habían sido testigos de siglos de historias. Pero ninguna tan oscura como la que comenzaba a tejerse. En las aldeas cercanas al río Cali, las madres advertían a sus hijos que no se aventuraran más allá de los campos de arroz al caer la tarde. Los ancianos, sentados bajo los banianos centenarios, murmuraban nombres en voz baja, la tigresa o la viuda negra. Nadie pronunciaba su nombre completo, como si invocarla con palabras pudiera hacerla aparecer entre los árboles. Era una época en la que el Raj británico aún dominaba la India, y los funcionarios coloniales registraban los hechos con frialdad burocrática. En los informes oficiales, se la mencionaba como un tigre problemático en el distrito de Pilibhit. Pero para los aldeanos, era algo más, una entidad que había cruzado la línea entre lo natural y lo sobrenatural. Las leyendas locales la describían como un Rakshasa hembra, un demonio disfrazado de felino, castigado por los dioses por su arrogancia. Otros creían que era el espíritu de una mujer asesinada, vengándose de la humanidad. Lo que nadie sabía era por qué ella había elegido ese camino. ¿Era hambre, venganza o simplemente supervivencia? La primera víctima. El 12 de marzo de 1895, el sol se puso tras las montañas, pintando el cielo de un rojo sangre. En la aldea de Ganga Gaon, un joven llamado Ramesh Thapa salió a cortar leña cerca del arroyo. Era un muchacho de 17 años, con manos callosas y una risa contagiosa. Su madre lo vio marcharse con una cesta de arroz y una daga oxidada, herramientas que nunca le servirían contra lo que esperaba en el bosque. Una hora después, los gritos rompieron el silencio. Los perros de la aldea ladraron frenéticamente, y los hombres corrieron hacia el lugar, armados con antorchas y hoces. Lo que encontraron fue una escena de horror. La cesta de arroz estaba intacta, pero Ramesh había desaparecido. Solo quedaban un par de huellas gigantescas en el barro y un reguero de sangre que se perdía en la maleza. Al día siguiente, los aldeanos siguieron el rastro hasta un claro donde los restos de Ramesh yacían entre las raíces de un sal. El cuerpo estaba irreconocible, con marcas de garras en el pecho y el cráneo aplastado. Pero lo más aterrador fue el hallazgo de otras 3 calaveras humanas enterradas parcialmente bajo hojarasca. Eran de años anteriores. «No es un tigre cualquiera», susurró el jefe del pueblo, un hombre de barba blanca llamado Bhagwan Das. «Esto es el trabajo de algo antiguo, algo que no pertenece a este mundo». El patrón se repite. A lo largo de los meses siguientes, los ataques se multiplicaron. Una mujer que recolectaba frutos silvestres en los bosques de Almora fue arrancada de su cabaña de ramas. Un niño desapareció mientras pastoreaba cabras en los cerros de Nainital. Un cazador local, confiado en su experiencia, juró que encontraría al depredador. Pero su cuerpo apareció días después, colgado de un árbol, como una advertencia. Los registros británicos comenzaron a acumular nombres: 46 muertos en 1896, 78 en 1897, 112 en 1898. Cada informe era breve y técnico. Fecha: 12 de julio de 1896. Lugar: aldea de Sundar Gaon. Víctima: mujer, 34 años. Causa: ataque de tigre. Señales: garras profundas en el torso, ausencia de brazo izquierdo. No hay indicios de lucha. El animal actuó con precisión quirúrgica. Pero los aldeanos sabían que no era precisión, sino hábito. La tigresa había aprendido a cazar humanos como si fueran presas comunes, con una eficiencia aterradora. Y no solo eso, parecía tener un instinto para identificar a sus víctimas. Evitaba a los hombres armados y se enfocaba en los débiles, los solitarios o los desprevenidos. La bestia y sus cicatrices. Mientras el miedo se extendía, algunos valientes intentaron verla. Un pastor llamado Narayan Singh juró haberla observado una noche desde una cabaña de piedra. En su testimonio, la describió como un monstruo del tamaño de un toro, con rayas negras como la noche y ojos que brillaban con luz propia.
Pero lo más inquietante fue su descripción de la mandíbula. Uno de sus dientes delanteros estaba roto, y su mandíbula inferior tenía una cicatriz profunda, como si hubiera recibido un disparo. Cuando rugió, sonó como un trueno quebrado. Este detalle coincidía con rumores que circulaban entre los cazadores furtivos. Años atrás, un tigre había sido herido en una cacería cerca de Nepal. El animal escapó, pero se creía que había muerto de sus heridas. ¿Podía ser esta la misma criatura? La respuesta del gobierno. En Calcuta, los funcionarios británicos debatían qué hacer. Para ellos, la situación era un problema logístico. La pérdida de mano de obra afecta la productividad de los cultivos de té, escribió un oficial en un informe. Se ofrecieron recompensas por su cabeza, pero ningún cazador regresó con vida. Algunos incluso abandonaron sus aldeas, temiendo que la tigresa los siguiera. En medio del caos, un nombre comenzó a surgir entre los rumores: Jim Corbett. Un hombre de 31 años, hijo de un soldado irlandés y una india, que había crecido en los bosques de Kumaon. Corbett no era un cazador convencional, era un observador, un hombre que podía leer las huellas en la tierra como otros leen un libro. Pero incluso él dudaba en aceptar el encargo. ¿Cómo cazas a algo que parece invencible?, se preguntaba. La espera. Mientras Corbett preparaba su viaje a Champawat, la tigresa seguía su danza de muerte. En octubre de 1899, atacó una aldea cerca del templo de Nanda Devi, llevándose a un grupo de peregrinos. Los sacerdotes declararon que la diosa estaba enfadada, y las ofrendas aumentaron. Pero la sangre seguía corriendo. Nadie sabía cuándo aparecería la próxima vez. Solo que lo haría. Jim Corbett llegó a Champawat bajo un cielo plomizo, con el aire cargado de la humedad del monzón. Llevaba consigo una escopeta Leenfield, un cuaderno de notas y una determinación silenciosa. A sus 31 años, era conocido en Kumaon por su habilidad para rastrear animales, pero también por algo más raro: entendía a sus presas. No las veía como monstruos, sino como criaturas cuyos actos tenían una lógica, por aterradora que fuera. Una tarde, mientras caminaba junto al río Kali, encontró una pista crucial, una huella fresca en el barro, junto a lo que parecía un retal de ropa rasgada. La tela estaba teñida de sangre. Está cerca, pensó. Demasiado cerca. Decidido a enfrentarse a ella, Corbett ideó un plan arriesgado. Convenció a un grupo de aldeanos para que construyeran una plataforma, desde donde podría vigilar un área frecuentada por la tigresa. Como cebo, usó una cabra herida, atada a una estaca. Pero sabía que eso no sería suficiente. «Necesito que crea que soy presa fácil», le dijo a un amigo. Y así, se ofreció como cebo humano, armado solo con su escopeta y un farol. La noche cayó como una cortina de terciopelo negro. Desde su refugio en el árbol, Corbett observaba el claro. El aire olía a humedad y sangre seca. De repente, un sonido, el crujido de una rama. Su corazón se aceleró. Allí, en la penumbra, apareció el primer encuentro. La tigresa de Champawat emergió de la niebla con la gracia letal de una sombra. Su pelaje, moteado de rayas negras, brillaba bajo la luz lunar. Era más grande de lo que Corbett esperaba, con músculos tensos y una mandíbula deformada por cicatrices antiguas. Sus ojos, dos lunas amarillas, escaneaban el claro con frialdad. La cabra baló, tirando de la cuerda. La tigresa la ignoró. En cambio, se dirigió directamente hacia el árbol donde estaba Corbett. Había olido a humano. Corbett contuvo la respiración. La bestia se detuvo bajo la plataforma, olfateando el aire. Por un momento, sus miradas se cruzaron. La tigresa rugió, un sonido que sacudió los huesos. Luego, se alejó, perdiéndose en la oscuridad. No es estúpida, pensó Corbett. Sabe que la estoy cazando. Esto solo acaba de comenzar. La guerra psicológica. Los días siguientes,
Courbet cambió de táctica. En lugar de esperar, siguió los rastros de la tigresa, adentrándose en bosques donde pocos se atrevían a entrar. Halló más indicios de su paso, uñas rotas, pelos enganchados en árboles, y un rastro de sangre que llevaba a un barranco. Pero la bestia también lo vigilaba. Una mañana, descubrió una huella reciente junto a su tienda de campaña. «Me está estudiando», escribió en su diario. «Quiere saber si soy un depredador o una presa». El error fatal. El clímax llegó una semana después. Courbet, siguiendo un rastro de sangre, llegó a un desfiladero rocoso. Allí, entre las piedras, encontró a la tigresa. Estaba herida, una bala perdida había rozado su costado, y cojeaba. Pero aún tenía fuerza. Cuando lo vio, rugió y se lanzó sobre él. Courbet disparó, pero falló. La bestia lo embistió, lanzándolo contra una roca. Mientras caía, vio sus colmillos destellar a centímetros de su rostro. En un acto de pura suerte, su segundo disparo dio en el blanco. La tigresa cayó, aullando de dolor. Un hilillo de sangre brotaba de su costado, tiñendo su pelaje dorado de rojo oscuro. Intentó levantarse, pero sus patas traseras temblaban. Courbet sabía que no podía fallar otra vez. Inspiró profundamente, apuntó al espacio entre sus omóplatos y disparó. El proyectil le atravesó la columna vertebral. La tigresa se estremeció, emitió un sonido gutural que parecía un lamento, y luego colapsó para siempre. La verdad detrás de la leyenda. Al examinarla de cerca, confirmó lo que ya sospechaba. Era una tigresa anciana, con algunos dientes inferiores rotos y una cicatriz profunda en la mandíbula. «Esto explica todo», murmuró, acariciando su hocico inerte. Sin colmillos completos, no podía matar presas grandes como ciervos o jabalíes. Había elegido a los humanos como alimento por necesidad, no por naturaleza. Si te gustó esta historia, espera a conocer a Kuro, el rey chimpancé carnívoro.